¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Doble unboxing. Así es, vamos a hacer 2x1. KZ Libra Hi-Res, que es el que más hype ha tenido. De hecho, son dos audífonos económicos con mucho hype. Y el EDC Pro, que supuestamente viene muy bueno. A ver si es cierto. Y pues como es KZ, vamos a hacerlo rápido, porque seguramente serán similares. Tengo también aquí el Libra balanceado para compararlo, a ver qué diferencia tiene, al menos físicamente, con el Hi-Res. Y vamos a empezar con ese, con el Hi-Res. Ya viene la review del balanceado. Será el siguiente video, para que sepan cómo suena. Y yo creo que ya que haga la review del Hi-Res, hacemos una comparación. Les digo que ahora ahorran hasta en la cajita, todavía es más pequeña. Me interesa ver el cable. ¡Ay! Ahora sí salieron bien fácil. A ver, las gomitas primero. Órale, este también trae una tarjetita igual que el otro. Esto al final. Hacemos. Trae las blancas con sus ranuritas. Que hasta eso sí me gustaron. Ay, 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 mi cámara, mi cámara. Como ya tengo muchas cosas aquí enfrente, no se pudo ver, pero ni modo. Son las de siempre, pero en versión blanca. A ver el cable, me interesa el cable. En el otro venía plateado. Espero que aquí mínimo venga también el plateado. Así es. El cable plateado. Y vamos a verlos físicamente. Ay, mi camarita. ¿Qué tiene? Ahí está. Es idéntico al otro. A ver, voy a sacar el otro porque quiero ver si los puedes identificar físicamente. Porque si es el mismo, ¿cómo le hicieron? Híjole, no, pues no. Ya vi, la única diferencia es que en el Hi-Res dice KZ Acoustics y al lado tiene una H. No se alcanzan a ver que ahí tiene una H pequeñita. Creo que ni se alcanza a ver, pero bueno, esa es la única diferencia. Qué horror. Ya me imagino en la planta cómo la hacen para los pobres chinitos que tienen ahí armando todo. Pero bueno, ya. Pues un unboxing decepcionante como siempre de caseta, pero trae una tarjetita. Vamos a ver si nos ganamos algo. La famosa tarjetita de rascahuele. Y no me gané nada. Try again. Chafa, chafa, chafa. Pero bueno, ya. Vamos al siguiente unboxing. Estoy más emocionado con este porque parece que está bonito. Al menos eso parece. Vamos a ver. Este EDC Pro, que por ahí le han hecho también mucho hype, que lo quieren comprar con audífonos más caros. Yo no sé, pero tengo un amigo que ya lo tiene y me dijo que es una locura por el precio. Incluso le está vendiendo uno mucho más caro porque se va a quedar este en lugar de ese. Pero no sé, luego mi amigo es medio exagerado. No voy a decir su nombre porque si no va a decir, ay, me andas quemando. Pero a ver. Bueno, para que vean cómo es la caja ya sin el sticker. EDC Pro. Este, por lo que vi, lo puedes elegir con el cable bronce o con el plata. Yo pedí el plata. Y por lo que veo es el mismo de siempre, entonces no se pierden de nada. Para hacer más rápido el unboxing. Este sí trae diferentes ear tips, entonces sí los voy a abrir. Y es más fácil. Así no me tardo tanto. Y si me vuelo el dedo es gran televisión. Y son las clásicas de caseta, que son las negras con sus rayitas o estrellitas. Que uy, que se ven clarísimas aquí en el video, como pueden ver, bien hermosas. Ya saben cuáles son. ¿Para qué hago corajes? ¿Para qué me peleo con mi cámara? Ya sé, ya veo sus comentarios de necesitas más producción, pero pues es caseta. Digo, si bien en sonido me gustan muchos de ellos,
sus unboxings suelen ser muy decepcionantes, igual que mi cámara en estos momentos. Y órale, este se ve bonito. Precio de este. No les dije, el Libra Hi-Res me costó $10. Y este me costó, con cupones en AliExpress, me costó $8. Se ve como si fuera una plaquita metálica arriba. Pero está bien curiosa. Pueden ver que brilla mucho porque está como abajo de un plastiquito. O sea, no está justamente hasta arriba, sino que está abajo del plástico. Y abajo del plástico está la plaquita metálica. O esa es la impresión que da. No, sí está así. Qué bonito está. La verdad es que me sorprendió. Creo que es el audífono de $10 hacia abajo más bonito que he visto. Este sí merece la pena que me pelee con mi cámara hasta que se vea bien. ¡Vamos, cámara! ¿De veras me vas a hacer quedar mal ahorita? Ay, mendiga cámara. Bueno, los dos se ven chiquitos. Este sí pesa un poquitito más, porque sí se nota que la plaquita pesa algo. Ahí está, vean qué preciosura. Internal Magnetic EDC Pro. Que creo que es un driver dinámico. Pero bueno, estos dos son los dos audífonos que más hype están haciendo. Claro, de los super económicos. Estamos hablando de $10 hacia abajo. Así es que pronto las reviews. Próximo video ya es la review del Libra balanceado. Y pues ya, después vendrán los demás. A ver qué tal. Porque yo estoy con la idea de hacer mis mundialitos. Y quiero hacer mi mundialito de audífonos ultra económicos. O sea, los de máximo $10. Y pues si resultan buenos, estos seguramente ahí estarán. Este Hi-Res de Libra le han dado super reviews y este también. Entonces digo, me gasté entre los dos audífonos. Compré los dos por $18 más o menos. Entonces si resultan ser muy buenos, pues fue una ganga. Porque ya tengo dos audífonos. Y que en teoría son firmas distintas, ya veremos. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Tacha la cámara que hoy sí se portó muy mal. No le voy a pagar. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós. El batallón.